Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Hola, esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto, y este es nuestro especial de mi querido Albornoz y mío de O sobre el amor, porque es la semana del mes del amor y la amistad. Es la del 14, que sería mañana, el mero día donde se llenan los moteles. Viva el jabón rosa Venus y vivan las esposas, las amantes y todos los que brindan amor. Y por eso decidimos preparar este episodio con puras historias de amor de México, desde luego, aunque ya saben que el amor está en el aire, el amor está en todos lados, el amor está en el cine, en la literatura, en la comida, en todos, absolutamente todos los lugares. Así que, pues vamos a platicar, vamos a contar historias y esperamos que sean muy felices, aunque lo cierto es que el amor no existe, son los papás. Estar enamorado es... Y bueno, asociamos varias historias a ciertas canciones, y el primer tema, o el que le da sentido a la primera historia, es la palabra tierno. Aquí yo le pido a mi querido Albornoz que nos ponga esa famosísima canción con la cual quedó en segundo lugar allá a principios de los años 80 César Costa, y que es la que el otro día yo personalmente le dije a César Costa, es la primera canción que cuando voy a un karaoke, ahí la canto yo, que es... Tierno, tierno, de ahora en adelante. Tierno, tierno, y el mejor de los amantes. ¿Por qué esta canción le da título a esta primera historia? pues ya verán. Nuestra primera historia es el verdadero amor de Porfirio Díaz. No es Carmelita como muchos creen. No es Juana Cata como muchos creen. No es Rafaela Quiñones, con quien tuvo a su hija amada, sino es Delfina Ortega. Ese fue el verdadero amor de Porfirio Díaz. Fíjense que es muy curioso porque Porfirio Díaz había nacido en 1830 y Delfina nació 15 años después, en 1845. Pero en aquellos tiempos, olvídense las diferencias de edades que hoy hay que cuidar mucho, sobre todo a las niñas y a las adolescentes, como para que se anden metiendo con señores de 30 o 40 años. En ese momento eso no importaba. Pero, aunque yo siento que sí fue un verdadero amor, lo cierto es que entre ellos había un pequeño inconveniente, y eso no era la edad. El inconveniente era, o fue, que Delfina era sobrina en primer grado de Porfirio Díaz. Es decir, era hija de su hermana Manuela. Entonces, obviamente, pues ahí había un problema que incluso por el cual no pudieron casarse por la iglesia, porque pues, había el impedimento de consanguinidad. Pero pues el amor es una cosa esplendorosa, dicen, y entonces Porfirio vio a su sobrina, le gustó, la sobrina vio al tío, le gustó, y pues ahí andaban medio coquetones. Lo curioso de todo es que Porfirio Díaz era muy tierno, de ahora en adelante, como dice la canción, o al menos eso nos deja ver en las cartas. Entonces casi derramaba miel por aquí, miel por allá, era un bombón, todo era color de rosa. Y en marzo de 1867, Porfirio decide declararle su amor y más bien pedirle a Delfina que se case con él. Además, es una circunstancia muy difícil porque en marzo de 1867, Porfirio Díaz avanzaba sobre Puebla, a la cual le pondría sitio. Estaba a punto de caer el imperio de Maximiliano. Y desde Puebla, ya cuando cierra el cerco de la ciudad,
pues decide mostrar esa ternura que pululaba por sus venas, que le brotaba. Y entonces le escribe la siguiente carta donde se le declara y le pide lo que sabemos que era esta petición de matrimonio. Por favor, escuchen la ternura llevada a su máxima expresión. Querida Fina, estoy muy ocupado y por eso seré demasiado corto, no obstante la gravedad del negocio que voy a proponerte en discusión y que tú resolverás con una palabra. Es evidente que un hombre debe elegir por esposa a la mujer que más ame entre todas las mujeres si tiene seguridad de ser de ella amado. Y lo es también que en la balanza de mi corazón no tienes rival. Por eso te propongo lo siguiente: o te casas conmigo o te adopto como hija. ¿A poco no es súper ultra romántico Porfirio Díaz? Pues bien, obviamente como Delfina no quería tener a su tío espantándole a los novios, y de hecho Delfina sí estaba enamorada de Porfirio Díaz, pues le contestó también muy escuetamente diciéndole que sí, va, te quiero, tío. O más bien, te quiero, Porfirio. Ya no hablaban de tío ni de sobrina. Ella aceptó y se casaron en abril de 1867. Nada más que también en una circunstancia muy peculiar. Porfirio Díaz estaba sitiando Puebla, no pudo ir a Oaxaca a casarse con ella y entonces mandó a un amigo a que se casara por poder. Es decir, era su representante y como era en el registro civil, pues fue su representante para que pudiera contraer matrimonio. Obvio, la luna de miel no fue por poder. Ya semanas después, ya una vez con el triunfo de la República sobre el Imperio, Porfirio Díaz pudo ver a Delfina y vivieron, pues digamos que con cierta felicidad para siempre. El para siempre duró poco. Esto fue 1867. En 1880, Delfina falleció de causas naturales y pues de ahí ya Porfirio Díaz se volvió a casar poco tiempo después con Carmen Romero Rubio o Doña Carmelita. Pero es un hecho que por las cartas, por las actitudes y por todo lo que encontramos, Porfirio Díaz fue tierno y además Delfina sí fue el amor de su vida. Vamos a nuestra segunda historia. Y para ella decidí yo por esta canción que se llama Mejores Amigos de este grupo colombiano que todos conocen como Morat. Espero que nunca olvides que somos mejores amigos. Y ya empezaron los rumores entre los vecinos. No quiero darte falsas ilusiones. Esto es un juego, después no me llores. Y si te duele dime de una vez, no quedarán rencores. No te enamores, espero que no te enamores. Mejores Amigos prácticamente es Te frenzonen. Yo me acuerdo que en mis tiempos allá por la preparatoria, la secundaria, 1983-82, pues prácticamente no era friendzone, sino más bien eras el clásico estúpido mejor amigo, ¿no? Del que todas abusaban, el de que te pedían todo y pues nunca lograbas absolutamente nada. Yo fui de esos mucho tiempo. Yo fui el clásico estúpido mejor amigo. A mí me aplicaron 17,000 veces la de mejor como amigos, como ven. Pero bueno, junto a mí también tiene una triste historia uno de los personajes más relevantes de la época del juarismo, Sebastián Lerdo de Tejada, que fue el ministro de Gobernación de Juárez, su mano derecha, que luego fue presidente cuando falleció Juárez, y que además dicen que era un hombre inteligentísimo en términos de la política, del análisis de las circunstancias, no le temblaba la mano. Dicen que fue Lerdo de Tejada quien impulsó a Benito Juárez a que en Veracruz firmara las leyes de reforma para ya acabar con las propiedades de la iglesia, lo cual creo que era justo y necesario, porque era muy necia la iglesia. Y luego también quien en 1867 le dijo a Juárez: no perdonemos a Maximiliano, que lo juzgue un tribunal y que pague por su estupidez de haber venido a México a derramar sangre mexicana. Ese era Sebastián Lerdo de Tejada. Bueno, estamos en plena guerra contra los franceses y el imperio de Maximiliano. Es más o menos los primeros meses, mediados de 1865, y Juárez llega en su carruaje negro hasta la ciudad de Chihuahua, acompañado por Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, José María Iglesias y una escolta.
Ahí la gente, como era un estado muy liberal y una ciudad muy liberal, lo recibió con los brazos abiertos. Juárez iba huyendo por todo el país de los franceses que lo perseguían de cerca, pero ahí tuvo un buen respiro. De hecho, le organizaron un gran bailongo, de esos así de rompe y rasga, el 21 de marzo de 1865, porque a Juárez le gustaba bailar, también a Lerdo, y de hecho se acostumbraba. El propio Juárez le cuenta a Margarita en una carta que su fiesta terminó cerca de las 5 de la mañana, cuando ya clareaba el día y salía el sol que se asomaba ahí en los desiertos de Chihuahua. Pues bien, en ese bailongo, Sebastián Lerdo de Tejada vio a la mujer que pensó era el amor de su vida, o debía ser el amor de su vida. En ese entonces, Sebastián Lerdo de Tejada tenía 42 años. De pronto seguramente se cruzó con esa mirada coqueta de la juventud, así medio coquetona, ojitos pispiretos, de una joven que se llamaba Manuela Revilla, y ¡zas! Que se enamora. Nuevamente, algo que no era inconveniente es que él tenía 42 y Manuela Revilla tenía 14 años. O sea, sí era muchísimo. Pero ya a los 14 años seguramente algún papá abusado hubiera permitido que se casara con el ministro de Juárez porque tenía el futuro garantizado. Entonces, obviamente, Sebastián seguramente después de tantos días en el desierto, huyendo por aquí y por allá, pues dijo, de aquí soy. Se le acercó a Manuela, cruzaron palabras, ella le sonrió más coquetamente y después de algunos días de conocerla, de hablar con ella, le pidió que se casara con él. Y entonces ella, muy a la usanza de las mujeres, le dijo, ¿sabe qué, señor ministro? Mejor como amigos. Y tómala. Lerdo no estaba acostumbrado a que le dijeran no. Entonces, obviamente se sacó, porque como yo, el ministro de Juárez, el ministro de Gobernación, le pueden decir que no. Le insistió a Manuela, por favor, cásate conmigo, por favor. Ella dijo que no. Entonces decidió ir a hablar con el padre de la jovencita, don Bernardo Revilla, que además era un notable liberal que había apoyado mucho a la República por esos días. Pero curiosamente, a lo que quizá era algo que no estaba acostumbrado, don Bernardo le dijo, mire, señor ministro, lo que diga mi hija, lo que quiera mi hija es lo que yo voy a respetar. Entonces, contrariamente, como les digo, a que se esperaba que el señor dijera, bueno, sí, que se case, él respetó la voluntad de su hija de 14 años y luego entonces Lerdo de Tejada fue rechazado por segunda vez. A partir de ese momento, 1865 y prácticamente hasta el 67, Juárez estaba en Chihuahua una temporada, se acercaban los franceses, se iba más al norte a Paso del Norte, lo que hoy es Ciudad Juárez, luego regresaban a Chihuahua y en todos esos días Lerdo intentó convencer a Manuela de que se casaran. Como ya ni con el padre, ni ya hablando directamente con ella había opción, ¿qué se le ocurrió a Lerdo? Pues acercarse a la hermana mayor de Manuela, de nombre Antonia, y decirle, por favor, que le hiciera de Celestina, que le ayudara a convencerla. Durante 2 años, Sebastián Lerdo de Tejada le escribió a Antonia para que le echara la mano. De hecho, ya tenía casi 17 años Manuela cuando sucedió todo esto. Le escribía cerca de 6 cartas al mes a ella. Parecía que la enamorada o a quien quería enamorar era Antonia, pero al final Antonia dejó de responderle al ministro y todo se fue a la borda. Sebastián Lerdo de Tejada se quedó como el clásico estúpido mejor amigo y fue tan doloroso para él el que no lo aceptaran que es el único presidente de la historia de México que fue soltero. Y así acabó esa historia del mejor como amigos. Aquí podríamos escuchar, mi querido Albornoz, por la edad de la jovencita, Vengan los Ángeles Azules, con esa famosísima canción de Amo tu inocencia a los 17 años. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Para nuestra tercera historia, que se oiga Jorge Negrete con esa gran canción de José Alfredo Jiménez, Ella. Me cansé de rogarle. De lo que podríamos llamar el rogón. Con el llanto en los ojos,
alcé mi copa y brindé con ella. ¿Quién fue el primer gran rogón de la historia? Si no el primero, sí uno muy notable. Francisco Ignacio Madero. ¿Y a quién le rogó? A la que tendría que ser luego, o a la que sería su esposa, Sara Pérez Romero. Su segundo apellido ahora que está tan de moda que las mujeres utilicen los dos apellidos. Pues bien, ¿cómo comenzó este idilio? Sara Pérez era originaria de San Juan del Río, Querétaro. Más o menos había nacido como por 1870-71, era un par de años más grande que Francisco Ignacio, y ella había ingresado al círculo de la familia Madero gracias a su amistad con las hermanas de Francisco, Mercedes y Magdalena, esto más o menos en 1893. En alguno de esos momentos en que conoció a la familia, Sara también conoció a Francisco, que tenía más o menos 20 años de edad, y se enamoraron. Empezaron un noviazgo que duró 4 años. No se veían tanto porque Sara no vivía en Parras, ni siquiera en Monterrey o en Saltillo o en Torreón. Vivía en San Juan del Río, Querétaro. Entonces, también por la escuela era difícil, pero se carteaban todos los días. O sea, había una relación epistolar muy amplia. Pero el punto es que a sus 20 años, Francisco Ignacio se dio cuenta de: a ver, soy el junior de la época, soy el primogénito de una de las familias más ricas del país, tengo lana, hay vino, o sea, todo lo que un joven impetuoso podía desear en ese momento. Y entonces se hizo la gran pregunta: ¿para qué chingaos quiero novia? Y entonces, nuevamente, Madero aplicó una de las máximas históricas más importantes y más socorridas de la historia frente a Sara. Le dijo: híjole, Sara, ¿qué crees? Yo creo que tú mereces algo más. Yo no soy todo lo que podría darte. Tú mereces un hombre distinto que te dé más, porque vales muchísimo. ¿Sabes qué? No eres tú, soy yo. Y después de decirle esto, ¡zas!, que la corta. Obviamente, el propio Madero escribió después: para ella fue un golpe terrible y para mí un motivo más de seguir mi vida disipada. Eso lo escribió tiempo después. Y ese es un hecho, porque Madero, una vez que la cortó, que le aplicó la de no eres tú, soy yo, entonces se dedicó a los burdeles, al juego, a beber. Es un Madero prácticamente desconocido dentro de las biografías, pero está totalmente documentado. O sea, se dio a la vida de disipación y libertinaje. Pero después de darle vuelo a la hilacha, como se decía antes, durante más o menos 5 años, se cansó. Y más o menos en 1902, cuando ya él practicaba propiamente el espiritismo y ya era medium escribiente, de pronto le llegó el arrepentimiento y se dio cuenta de que Sara era el verdadero amor de su vida. Que siempre sí. Aunque también se sabe que se enteró que le estaban tirando los perros a Sara y entonces medio celitos por aquí, celillos por allá. Pues dijo: no quiero que se me vaya a ir Sara. Y entonces decidió reconquistarla, aunque sabía que no sería nada fácil. Y de hecho, los propios espíritus le dijeron a Madero: güey, te va a costar trabajo. Bueno, no le dijeron güey, pero lo que sí le dijeron fue lo siguiente. Esta es una comunicación espiritista de 1902. Querido hermano, tú bien sabes el mal que hiciste a Sarita y es mejor que expíes el mal que has hecho. Espera con paciencia y no vayas a faltar a las leyes de Dios, sobre todo al 6º mandamiento, es decir, no fornicarás, como parece que estás tentado de hacerlo. Y te aseguro que pronto encontrarás una compañera digna de ti y que te haga feliz. Pues Sara se hizo la difícil y tenía razón, porque le habían aplicado la de no eres tú, soy yo. Obviamente le rompieron el corazón 5 años atrás y pues hizo realmente sufrir a Francisco Ignacio, que le rogó vía epistolar y presencial durante todo el año de 1902. Decenas de cartas suplicando, prometiendo, jurando: te lo juro, ahora sí tú eres el amor de mi vida, te prometo que voy a cambiar, soy todo lo que tú necesitas, por favor dame una oportunidad. Y lo que uno siempre dice para tener o para alcanzar el amor que uno mismo ha estropeado. Bueno,
Pidió perdón, suplicó nuevas oportunidades, más amor, más lealtad, todo. De pronto escribía Madero: quisiera Dios que esta separación no dure mucho tiempo y que pronto pueda volverla a ver, a estar a su lado, a gozar con su presencia, a embriagarme con sus palabras de amor, a leer en sus ojos lo que pasa dentro de su alma y a volver a ser tan feliz como antes. Incluso Madero se molestaba cuando Sara lo llamaba señor Madero en las cartas, en vez de Pancho, como solía decirle cuando inició el romance a principios de la década de 1890. Después de mucho, Sara finalmente cedió y lo perdonó, pero le llevó un año al rogón de Madero reconquistar su amor. Se casaron el 26 de enero de 1903 y su amor duró una eternidad, o lo que una eternidad significaba, 10 años, porque recuerden que el 22 de febrero de 1913 Madero fue asesinado junto con Pino Suárez. No tuvieron descendencia, pero seguramente cuando Sara tuvo que ir a recuperar el cuerpo de su difunto esposo, luego de su asesinato, ella recordó una carta que Madero le había escrito y que también era una promesa incumplida, pero que ahora le laceraba el alma, le rompía totalmente el corazón. Esa carta decía así, Madero le había escrito: te aseguro, cielo mío, que muy pronto terminará esta situación y podrás disfrutar de esa dicha sin mezcla alguna que crees no encontrarás nunca. Ya has tenido tus temporadas felices, pero te aseguro que después de esta ruda prueba por la que pasamos, días llenos de ventura nos esperan, sin nubes que turben nuestra felicidad. Hay que decirlo, esos días nunca volvieron a llegar. Allá por los años 80, quienes son más o menos de mi edad, seguramente se acordarán de una canción que más o menos decía: no debes tener dos amores, es muy complicado besar en dos bocas. Sus nombres te causan errores y mucho he notado que no se equivoca. Dos amores, creo que este fue su único éxito, Manuel Ascanio. ¿Y por qué hablamos de dos amores en esta historia? Pues ahí les va. Esta es la historia terrible, trágica y extraña de María Teresa Landa y Moisés Vidal. ¿Quién era María Teresa Landa? Pues bien, pasó a la historia en primera instancia porque en 1928 el periódico Excelsior lanzó su primer concurso Miss México. Ese fue, la primera vez que reunían a ciertas bellezas de todo el país a concursar para determinar quién era la Miss México. Y María Teresa Landa, a sus 18 años, ganó. Entonces, estaba muy feliz. Era además una chavita bastante inteligente. No solamente se iba por la fama que le daba su belleza, que sí era bastante guapa para la belleza de entonces, muy jovencita. La invitaron luego a participar en un certamen en Estados Unidos, algo así como lo que sería el precedente de Miss Universo. Pero obviamente, como estaba organizado en Estados Unidos, ganó una güera desabrida. Y sin embargo, a María Teresa Landa, a sus 18 años, le ofrecieron que se quedara en Estados Unidos a modelar, a hacer anuncios y demás, pero María Teresa Landa decidió regresar a México. Como siempre, ¿por qué? Por un amor. Y es que se le había acercado un generalote, más o menos unos 20, 25 años mayor que ella. El nombre era Moisés Vidal. Y pues el general le dijo: oye, no te quedes allá, regrésate, aquí nos amamos porque tú tienes mi corazón, lo típico. Y entonces María Teresa decidió renunciar a su carrera de modelo y se regresó porque además, como les digo, era muy inteligente y ella quería estudiar alguna carrera profesional, primero en la Escuela Nacional Preparatoria y luego pasar a la Universidad Nacional. Y entonces, pues como los papás estaban opuestos a que se casara con un general, que además era de estos generalotes gorilas, medio corrupto,
de los que surgieron de la Revolución Mexicana y que rápidamente, como chinches, empezaron a chupar el presupuesto, pues ese era Moisés Vidal. Total que, como los papás no aceptaban, hubo boda clandestina en septiembre de 1928. Ya ante los hechos consumados, pues la familia tuvo que aceptar y María Teresa con su marido se fue a vivir al mero centro de la Ciudad de México. Pues pasó apenas un año de alegría y felicidad de la joven pareja, o de la joven pareja me refiero a lo poco que llevaban de casados, porque él pues seguramente ya tenía kilometraje recorrido y se conocía muy bien las artes del amor y de las amantes. El 25 de agosto de 1929, María Teresa Landa no debió ver el periódico Excelsior, porque cuando lo compra se encuentra con una cabeza a 8 columnas. Acusan de bigamia al esposo de Miss México. Imagínense. Cuando vio esa cabeza en el Excelsior, se fue la sangre al piso, se le salió el corazón, comenzó a llorar, y es que la nota era ruda. Resulta que el general Moisés Vidal estaba casado desde antes de conocer a nuestra Miss México. Obviamente le engañó, no le dijo que estaba casado, no le dijo que estaba divorciado porque no lo estaba tampoco. Y resultaba que Moisés Vidal estaba casado con una mujer en Veracruz, muy inteligente, como dice la canción de Manuel Ascanio, del mismo nombre. María Teresa, nada más que se apellidaba Errejón y también tenía hijos. Ya ven que dice la canción por ahí, es muy complicado besar en dos bocas, sus nombres me causan errores, etc. Pero el hecho es que aquí al general no le causaban errores porque las dos era María Teresa, entonces muy inteligente el general. Obviamente María Teresa, nuestra Miss México, estalla en cólera. En ese momento no se encontraba en su departamento el marido, y en el momento en que llega el general Moisés Vidal, que no sabía que la Miss México se había enterado, pues obviamente encontró a María Teresa totalmente desquiciada, desbordada, enojada, fúrica, y ni siquiera tuvo tiempo de montar en su caballo, como diría el corrido de Juan Charrasqueado. María Teresa se le lanza a Moisés Vidal, le saca la pistola de la funda y se la descarga enterita. Lo mata, así, balazo tras balazo tras balazo, y de pronto está el cuerpo del general ahí en el suelo de la estancia de su departamento, y es cuando de pronto se da cuenta de lo que ha hecho. Y entonces, por favor, se le arroja otra vez todo ensangrentado. Por favor, perdóname, no quería hacerlo, fueron los celos. Pero el general estaba muerto. Desde luego, fue detenida y fue llevada a la cárcel para ser procesada. Y se dio uno de los llamados juicio del siglo, porque pues, era una mujer que había matado a su marido. Y las cosas más extrañas sucedieron. Se transmitió por radio, entonces la gente se reunía en las esquinas a escuchar el juicio contra María Teresa Landa para ver cómo se resolvía. Y la cosa más extraña sucedió, ¿por qué? Porque ella tenía de abogado a José María Lozano, uno de los grandes tribunos que había tenido la Cámara de Diputados años antes, un extraordinario abogado, con mucha labia, con muy buen verbo. Y él le dijo, mire, María Teresa, usted se tiene que venir toda vestida de negro, se pinta apenas los labios de color rojo y llega con su mirada inocente y no dice nada, llora de pronto, o sea, la hizo prácticamente actuar. Entonces se va desarrollando el juicio. El fiscal era totalmente misógino, o sea, quería casi colgarla porque arremetió contra la moda, arremetió contra los trajes de baño, o sea, cosas que ya ni venían al caso. Pero como era muy guapa María Teresa y el jurado todavía era de esos jurados populares como los que vemos en las series norteamericanas, que elegían a 10, 12 personas para que ese jurado al final dictaminara si era culpable o inocente. Pero imagínense que en ese tipo de jurados solo había hombres. Pues obviamente ella se fue ganando la voluntad y con ciertas miradas coquetonas sedujo al jurado y al final la exoneraron. La gente la llamó la viuda negra, ella salió libre, no pisó más la cárcel, porque además decían que había sido engañada, etc. Y bueno, simplemente para terminar, no se volvió a casar María Teresa Landa
pero sí siguió una carrera y luego dio clases de filosofía y de historia en la Escuela Nacional Preparatoria hasta el final de sus días. Por eso, aguas, no deben tener dos amores, es muy complicado besar en dos bocas. Y para nuestra última historia, porque seguramente ustedes tendrán sus historias de amor que contar, que consumar o que huir, pues nos vamos con esta canción, Mi Amante, dedicada a todos aquellos que hoy, mañana y el resto de la semana utilizarán jabón Rosa Venus o irán a uno de esos lugares donde tienen garage a disfrutar de los placeres prohibidos también del amor. Mi Amante con Valentín Elizalde. Te voy a presentar a la que dicen que no vale la pena, que por amar constante con desprecio le llaman amante. Esta última historia bien podría llamarse La espía que me amó, como aquella película de James Bond, porque es también otra de esas cosas muy bizarras en la historia mexicana. Estamos en 1941. La Segunda Guerra Mundial ya comenzó en Europa desde 1939, pero aquí todavía Estados Unidos no había ingresado a la guerra y mucho menos México. Más o menos a mediados del 41 llegó a nuestro país una alemana llamada Caterina Matilda Kruger. Hilda para los cuates. Era una mujer desinhibida, sensual, con ciertos aires intelectuales que desde luego la hacían cautivadora, inteligente, interesante y desde luego despertó y puso contra las cuerdas y en la locura a más de uno de los políticos de la clase de entonces, que era la administración de Manuel Ávila Camacho. Pero Hilda ya traía su historia. Era actriz del cine alemán, había sido amante de Joseph Goebbels, o sea, el ministro de propaganda nazi, y cuando la esposa de Goebbels se dio cuenta de que Hilda era la amante, pues obviamente casi la manda a asesinar, por lo que Goebbels la sacó del país y la mandó pues prácticamente de espía a Estados Unidos y a México. Entonces Hilda, ya muy bien adoctrinada por el partido nazi, llegó a Estados Unidos y ahí conoció a Joseph O. Kennedy, que era el papá de el que luego sería el presidente John F. Kennedy, con el que también tuvo sus quereres. Él le consiguió la visa, el que estuviera ahí en buenas circunstancias, y luego también sedujo al magnate Jean Paul Getty, el famoso magnate que tiene su museo hoy en día ahí en Los Ángeles. O sea, verdaderamente fortunas inmensas. Gracias a las influencias y desde luego a uno que otro secreto en la cama, Hilda logró viajar a México con ciertas garantías de ciudadanía americana, aunque no la tenía propiamente. Aquí en México puso de cabeza al subsecretario de Hacienda Ramón Beteta, con quien jugó al gato y al ratón. Jugabas con mi amor. Al gato y al ratón, sin consideración. O también lo que hacía era... Prendía el boiler, pero no se metía a bañar. El hecho es que pues lo calentaba, así que hay quiquito por aquí, pero a la mera hora no pasaba nada. Hasta que Miguel Alemán, en ese momento secretario de Gobernación, puso sus ojos en Hilda Kruger y pa' pronto que se enamora o se apasiona o se la quiere comer completamente o quiere todo con Hilda Kruger. Ella, nada tonta, sabía que Alemán era un hombre de poder y se hicieron amantes. Lo increíble de todo es que Alemán era el secretario de Gobernación y le valió un sorbete la seguridad nacional, no obstante que además todo mundo sabía que Hilda era una espía. O sea, se movía en todos los círculos, sabían el origen de ella, pero a Alemán poco le importó, dice, nada, no pasa nada, y le dio todas las facilidades habidas y por haber para moverse por México. La protegió, la procuró, la paseó y además le puso su depa en la colonia Juárez. Ahí generalmente se encontraban 2 o 3 veces a la semana. Él pasaba la noche y ya muy temprano pues, se iba con su esposa Beatriz para que no dijera nada, pero pues, se la pasó de lo lindo Miguel Alemán. Ya en 1942, cuando México entró a la guerra, curiosamente y por una política de seguridad, todos los alemanes, japoneses e italianos que vivían en nuestro país fueron confinados.
Unos, por ejemplo, fueron llevados a la fortaleza de Perote, otros a cierta especie de campos de concentración. Ojo, no de exterminio. Los concentraban, por ejemplo, en Cuernavaca, por Alpuyeca. Hay distintos lugares donde estuvieron los ciudadanos de estos 3 países con los que México había entrado en guerra. Pero, obviamente, Hilda Kruger no estaba entre ellos, no obstante que era alemana. De hecho, recibió un salvoconducto para que ella pudiera seguir recorriendo el país de arriba para abajo. Terminó la guerra, el romance con Alemán también, sobre todo porque Alemán ya le echaba ojo a la presidencia hacia 1946 y obvio no podía llevar en su campaña presidencial a una alemana acusada de ser espía nazi, aunque ya había terminado la guerra, y menos pues, como amante, porque él tenía a su esposa. Y entonces, ¿qué sucedió con Hilda? Curiosamente se enamoró de la cultura mexicana, escribió un libro tratando de echar por abajo algunos mitos, le gustó todo el mundo prehispánico y se echó raíces aquí. Y ya, el amor terminó con la guerra, la espía que me amó, pero fueron grandes amantes y Alemán puso en riesgo la seguridad nacional, pero ¿qué importa si al final el amor triunfa? Celebren en estos días, pásenla bien. Si odian el Día del Amor y la Amistad, está perfecto. Si lo aman, también está perfecto. Al final, el amor mueve montañas como la fe. El amor mueve la historia y que cada quien tenga sus historias que contar y que guardar. Yo soy Alejandro Rosas, que viva el amor, porque soy tierno, y nos escuchamos la próxima semana en Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto. Una producción de Dixo.